Se alimenta un circuito con B de t igual a 220 coseno de Wt más 15 grados en voltios, voltaje máximo, e I de t igual a 10 coseno de Wt menos 45 grados amperios, corriente máxima, a una frecuencia de 60 Hz. Calcular: A. Factor de potencia y determinar si es inductivo o capacitivo. B. La potencia compleja. C. La potencia aparente. D. Potencia activa y reactiva. Y E. La impedancia del circuito. Vamos entonces a ver la solución de este ejercicio. Primero entonces vamos a identificar el concepto involucrado y aquí entonces vamos a recurrir a los conceptos relacionados con la potencia compleja, es decir, donde vamos a tener que manejar el concepto de factor de potencia, potencia aparente, potencia activa reactiva e impedancia. Eso es básicamente. Segundo punto, entonces pasamos a plantear el problema. Para plantear el problema vamos a simular un gráfico y vamos a ver qué ecuaciones nos ayudan a solucionar el ejercicio planteado. El gráfico que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Nos dicen básicamente que se alimenta un circuito, es decir, vamos a suponer que tenemos la siguiente situación: una fuente que tiene un voltaje V de t que alimenta un circuito que tiene una impedancia que la llamamos Z y a la cual se le introduce una corriente I de t. El voltaje V de t es dado por la expresión 220 coseno de Wt más 15 grados voltios e I de t 10 coseno de Wt menos 45 grados en amperios. Entonces tenemos que alimentar ese circuito y nos piden que calculemos el factor de potencia y determinemos si es inductivo o capacitivo. Entonces recordemos aquí que el factor de potencia está dado por la expresión el coseno del ángulo de desfasaje entre el voltaje y la corriente. El coseno va a ser la diferencia entre el ángulo que tiene el voltaje y la corriente. Ese va a ser el concepto del factor de potencia, básicamente. También tenemos que recurrir a otro concepto importante y es el de potencia compleja, que está dada como P más JQ, donde hay una parte real, una parte imaginaria. Aquí entonces vale la pena que recordemos algo bien importante y que nos ayuda a evitar confusiones, porque algunos estudiantes se confunden o tienden a enredarse en este concepto. Entonces tenemos aquí el eje imaginario y el eje real, y sobre ese eje real vamos a simular un triángulo de potencias que puede ser de esta forma o que puede ser de esta forma. ¿De qué depende? Entonces vamos a dibujar acá, está la parte real que es la potencia activa, está la parte imaginaria que es la potencia reactiva, que puede ser positiva o negativa. ¿Y eso qué me lo determina? Me lo determina la diferencia entre el ángulo del voltaje y la corriente, que va a ser este ángulo, θ sub b menos θ sub i, es decir, la diferencia entre el ángulo que tiene el voltaje y la corriente. Si el ángulo es negativo, Q es negativa; si el ángulo es positivo, Q es positivo. Entonces allí vamos a tener en cuenta que el factor de potencia, si la diferencia de ángulos es positiva, el factor de potencia va a ser en atraso, y si el factor de potencia es negativo, es decir, el ángulo es negativo, entonces el factor de potencia va a ser en adelanto. Eso es importante que lo tengan en cuenta para que no cometamos errores, ¿ok? Entonces ya con ese concepto pues nos queda muy fácil pasar a resolver el ejercicio. Otro concepto que debemos recordar aquí es que la impedancia, puesto que estamos hablando de potencia compleja, va a ser la relación fasorial entre el voltaje y la corriente. Pero recordemos que fasorialmente voltaje y la corriente va a ser un voltaje máximo a un ángulo θ sub b sobre una corriente máxima a un ángulo θ sub i. Luego entonces eso va a ser igual a b máximo sobre i máximo a un ángulo, esa z, de la diferencia entre el voltaje del ángulo, de la diferencia de ángulos entre el voltaje y la corriente. Eso es básicamente, para que lo tengan muy presente. Y el último concepto es que la potencia real va a ser igual a un medio de b por i por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, y que la potencia reactiva Q va a ser un medio del voltaje y la corriente por el seno del ángulo que hay de diferencia entre el voltaje y la corriente. Note, ¿eso de dónde sale? Del triángulo, de los triángulos que acabamos de dibujar hace un momento, el triángulo de potencias, ¿ok? Para que lo tengan presente, no lo olviden. Eso es fácil, muy fácil. Este fasor va a ser la potencia aparente SP más JQ, ¿ok? Ténganlo muy presente. Con esas ecuaciones entonces ya podemos pasar a la solución del ejercicio sin ningún problema. El tercer punto entonces ya es la solución numérica, y entonces aquí vamos a decir que el voltaje máximo va a ser igual a 220 voltios y que la corriente máxima va a ser igual a 10 amperios, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos allí, ¿ok? Y que hay un ángulo en el voltaje que es de 15 grados y un ángulo de la corriente que es de 45 grados negativo, como lo vemos ahí. Entonces el ángulo de desfasaje del voltaje va a ser 15 grados positivo
y el ángulo de desfasaje de la corriente va a ser menos 45 grados, ¿ok? Para que lo tengan presente. Con esos datos ya nos queda entonces muy fácil calcular las incógnitas que nos pide el problema. Entonces vamos a iniciar la parte A, factor de potencia. Vamos a ver el factor de potencia. La parte A, factor de potencia, va a ser igual al coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y eso va a ser igual al coseno, el ángulo del voltaje es 15 grados, menos el ángulo de la corriente que es menos 45, entonces es menos 45, no lo olviden, no vayan a cometer errores allí, y eso va a ser igual a coseno de 60 grados, ¿ok? El coseno de 60 grados es 0.5. Entonces factor de potencia fácilmente lo determinamos y es 0.5 y podemos decir que entonces de acuerdo al concepto que analizamos hace un momento atrás aquí con el triángulo de potencia, como es positivo el ángulo de diferencia entre el voltaje y la corriente, pues vamos a decir que ese factor de potencia es inductivo o en atraso, que es el otro punto que nos preguntaba allí mismo en la parte A, si es inductivo o capacitivo, si está en atraso o en adelante, ¿ok? Eso es básicamente. En la parte B la potencia compleja sería S igual a P más JQ. Entonces va a ser igual a 1 medio de B por I por el coseno de teta B menos teta I más J 1 medio de B por I por el seno de teta sub B menos teta sub I. ¿Ok? Entonces parte real, parte imaginaria. Entonces la potencia compleja va a ser igual a 1 medio del voltaje máximo que sería 220 voltios por la corriente que serían 10 amperios por el coseno de teta sub B menos teta sub I que ya lo calculamos con el factor de potencia coseno de 60 grados más J 1 medio de 220 voltios por 10 amperios por el seno de 60 grados. Y ahí está entonces ya resuelto esa parte. Haciendo esas operaciones matemáticas llegamos entonces a que la potencia compleja S es igual a 550 más J 952.6 voltiamperios. Recordemos que la potencia compleja se da en voltiamperios, que es el producto de voltaje por corriente. Es lógico, ¿verdad? Bien, ya tenemos entonces la parte B. La parte C entonces sería, ¿cuál sería la potencia aparente? Entonces la potencia aparente, es decir, la magnitud de S, ¿a qué sería igual? Ese dato olvidé mencionarlo en el planteamiento del ejercicio. Entonces la potencia aparente es la magnitud de esa potencia compleja. Entonces recordemos que por ser un triángulo de Pitágoras, esa magnitud de la potencia aparente será P cuadrado más Q cuadrado. Y P es 550, Q es 952.6. Entonces ahí tenemos que eso va a ser igual 550 al cuadrado más 952.6 al cuadrado. Esa potencia aparente va a ser igual entonces a 1100 voltiamperios. Y ahí está entonces la potencia aparente. Entonces recuerden, esto es potencia aparente para que no se confundan. Y esto es potencia compleja. ¿Ok? Potencia compleja. P más JQ, potencia aparente, magnitud de ese vector potencia compleja. Es básicamente el concepto que debemos manejar allí. La parte D, entonces lo que nos pide el ejercicio ya lo hemos resuelto, pero es la potencia activa P y la potencia reactiva. Entonces la potencia activa, ya la sabemos, es 550 y está en vatios. Y la potencia reactiva es 952.6 voltiamperios reactivos. Ahí está. Esas son las otras dos datos que nos pide el ejercicio que calculemos. Como ven, es fácil, basta con entender claramente el concepto. Y finalmente la parte E, ¿cuál es la impedancia? Entonces recordemos que la impedancia es voltaje sobre corriente en términos fasoriales, es decir, el voltaje máximo al ángulo teta B sobre corriente máxima al ángulo teta I. Y eso es igual a B máximo sobre I máximo a un ángulo de teta sub B menos teta sub I. Entonces, ¿eso a qué es igual? Entonces, la impedancia va a ser igual al voltaje máximo, que son 220 voltios, sobre 10 amperios a un ángulo de 60 grados, que es la diferencia entre el voltaje y la corriente, que ya lo hemos calculado previamente. Entonces, Z, la impedancia, va a ser igual a 22 a un ángulo de 60 grados. Recordemos que eso es un fasor expresado en esa forma, y eso a su vez es igual, esa impedancia, a 11 más J 19.5 dado en ohmios. Y ahí está entonces la otra parte de la respuesta que estamos buscando. Como ven, es fácil, muy fácil. El cuarto punto, entonces, evalúen las respuestas. Recuerden que esto no es capricho. Deténganse un momento a revisar las cosas para ver si lo que hicieron está bien o si hemos cometido algún error. Esas respuestas deben tener lógica y las unidades
deben ser consistentes, es decir, están en el mismo sistema o patrón de medidas. ¿Ok? Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes, espero que el ejercicio haya quedado claro, revísenlo cuantas veces sea necesario y tengan muy en cuenta ese concepto de los triángulos de potencia. Esto ha sido todo por ahora, los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.